Dios te bendiga de manera especial, que el Señor derrame rica bendición sobre tu vida, que el Señor te siga ensanchando a ti, a tu familia, a cada persona que ve nuestros contenidos, nuestros videos, que está en otros países, que está en Colombia, que está en Argentina, en Estados Unidos, Uruguay, Honduras, que Dios te bendiga de manera especial, y las personas de Europa, que el Señor les bendiga. Vamos a compartir un testimonio que va a ser de mucha bendición a tu vida, y antes de ver el video, los que no se han suscrito a nuestro canal, les invitamos a suscribirse para que así puedan disfrutar de cada video que nosotros compartimos. Hoy Dios me daba una palabra y me decía: Wilson, testifica. Y yo entiendo, la palabra del Señor dice que este evangelio será predicado como testimonio, porque muchas veces nos olvidamos lo que Dios hizo en nosotros, y hay muchas personas que están pasando por situaciones difíciles y necesitan escuchar una palabra tuya, necesitan escuchar tu testimonio, porque a través de tu testimonio ellos pueden ser sanados, pueden ser restaurados, pueden activarse en Dios. Yo recuerdo en un tiempo, yo viviendo en los Frailes de las Américas, aquí en Dominicana, en el kilómetro 12, y recuerdo que yo trabajaba en una empresa como conserje, y yo trabajaba en la empresa y a mí me estaba yendo muy bien, yo estaba juntando mi dinero, estaba ahorrando, y recuerdo que en un tiempo de un proceso a mí me agarró una situación difícil, donde me daba mucho dolor de cabeza, donde me sentía mareado, donde yo vomitaba, y yo recuerdo un amigo mío me dice: Wilson, tú tienes que ir al médico a chequearte. ¿Y qué pasa? Y esta situación me empezó un 17 de diciembre del 2017, y recuerdo que esto me había pasado varias veces, me dolía mucho la cabeza, y todo lo que yo comía lo vomitaba. Y pasaba esto. El amigo mío me dice nuevamente: Wilson, tú tienes que ir al médico. Y yo recuerdo que un día yo tomo la decisión de ir al médico, y voy al médico. Cuando voy al médico no me encuentran nada, todo me sale bien. Y yo había recorrido a varios hospitales, había recorrido como 5 hospitales y no me encontraban nada. Y yo recuerdo, en un hospital yo duraba una semana, en un hospital duraba 2, en otro duraba 4 días, y era una situación difícil. Y yo estaba flaquito, todo lo que yo comía lo vomitaba, y era de aquí para allá, y ya yo estaba cansado de esa situación, y mi madre me estaba apoyando, estaba yendo conmigo para el médico. Y yo recuerdo, hermano, y pasa esto, un día yo vuelvo al médico, y una doctora me dice: tú tienes que hacerte una tomografía donde te meten y sale tu cuerpo completamente, y ahí detecta lo que tú tienes. Y acontece esto, y yo me hago los análisis, y me sale que yo tengo un tumor en la cabeza, donde yo no me había golpeado nada, y de repente me apareció ese tumor. Y yo recuerdo un día yo yendo al médico, aparece un brujo y dice que a mí me hicieron una enviación de brujería. El brujo le dice a mi madre que me lleve donde él, que él me va a sanar. Y yo digo: bueno, si Dios no me sana, yo no voy a acudir donde el brujo, porque hay gente que acude donde los brujos, hay gente dentro de la iglesia que en vez de humillarse ante Dios para que Dios los sane, van donde el brujo. Yo dije: si Dios no me sana, bueno, que sea lo que Dios quiere, pero yo no voy a ir para donde el brujo. Y recuerdo que otra vez más me aparece otro brujo más, y dice también que a mí lo que me habían hecho fue una enviación, que me iba a dar algo para que yo me pueda sanar. Y yo dije que no iba a acudir donde el brujo. Y a mí me había pasado una situación dura, me había desmayado, me dolía mucho la cabeza, vomitaba todo lo que comía, y la gente que me veía, la gente me miraba con pena, la gente decía: bueno, Wilson se va a morir. Había gente que decían que yo me iba a morir, estaba flaquitico y me había desmayado como 2 o 3 veces. Y era una situación difícil, ya estábamos cansados de esa situación, no podía dormir en la noche, era un tremendo dolor de cabeza. Y yo decía: Señor, tú me has prometido muchas cosas, mira lo que yo estoy pasando. Mira lo que estoy pasando, Señor. Señor, ayúdame con esta situación. Le oraba a Dios, le clamaba a Dios, y era un juidero en la madrugada para llevarme al hospital, ya usted puede saber. Y yo recuerdo un día un hospital que fuimos al Seguro Gautier, y cuando fui al Seguro Gautier, ahí me empezaron a atender, me atendieron los médicos, me detectaron que yo tenía un tumor, y las personas decían: bueno, que Dios lo ayude, porque cuando tú tienes un tumor, las personas están asustadas, se turban, porque a veces las personas se mueren de tumores, de cáncer. Y me sometieron, me internaron en ese hospital. Yo recuerdo que me internaron en ese hospital,
Y mientras yo estaba en ese hospital, y yo recuerdo, en ese tiempo de proceso, ahí es que se conocen cuáles son tus amigos, porque las personas te dicen que te aman, los amigos dicen que te quieren, pero cuando tú estés en un proceso, no todo el mundo te va a apoyar. En ese tiempo de ese proceso, yo me di cuenta cuáles eran mis amigos. Me escribían las personas para predicar. Yo recuerdo, yo decía que yo no podía. Era un proceso que yo estaba pasando. Y pasa esto. Yo recuerdo que yo tenía un mes interno en el hospital. Y yo recuerdo que operaban personas y se morían. En ese tiempo operaron más de 25 personas y se murieron esas personas. Ese tiempo que yo estuve en ese hospital murieron muchas, y yo no me escuchaba los gritos. Yo no me escuchaba, se murió fulano. Ay, ¿qué pasó esto? Y yo decía, ay, Dios del cielo, ayúdame en esta situación. Porque, hermano, nada más te escuchaba los gritos, y los gritos se lo pueden turbar. Y los que operaban de tumor se morían, ya usted puede saber. Y yo decía, oh Dios del cielo, y la iglesia estaba orando por mí fuertemente. Estaban clamando, estaban intercediendo para que el Señor pudiera hacer ese milagro conmigo. Y acontece esto. Yo recuerdo, ya yo tenía un tiempo en el hospital, tenía alrededor de un mes. Y las personas estaban preguntando por mí, los amigos, la gente. Y había gente que decían que Dios les reveló que yo me iba a morir. Y yo recuerdo un día de rodillas, yo estaba orando y yo decía, Dios mío, tú me dijiste a mí que ibas a hacer cosas extraordinarias, que me iba a llevar a las naciones, pero yo no he visto nada de esto que se ha cumplido. Y vinieron unos siervos, unos misioneros y oraron por mí y dijeron, tú eres un Gedeón, tú eres un Gedeón. Dios te va a levantar de esa cama para que tú prediques, para que tú testifiques el evangelio como hoy en día lo estoy haciendo, te va a llevar a las naciones. Y recuerdo que un día la doctora llegó de vacaciones y dijo, Wilson, ¿todavía tú estás aquí? Digo yo, sí, todavía yo estoy aquí. La doctora me dice, Wilson, a ti hay que sacarte de aquí. Y yo recuerdo que un día me llevaron al quirófano. Antes de llevarme al quirófano, ellos te dan una charla y te dicen si tú estás de acuerdo, que se puede operar a esa persona. Si tú no tienes familia, no te hacen esa operación. Y pusieron a mi mamá, firmó un papel. ¿Tú estás de acuerdo, señora, que se opere a tu hijo? Y te dan una charla. Y yo recuerdo que en medio de esa charla habían como 4 personas y estábamos asustados nosotros por la situación. Y yo tenía un poloché en mi mano. Yo tenía ese poloché y con un poloché yo me estaba secando. El sudor era tan fuerte que el poloché yo lo mojé y me dice mi mamá, Wilson, creo que a ti te pasa. Estás asustado, estás temblando. Y yo dije, mami, que tú sabes que este proceso de operación no es fácil. Y me llamaron por mi nombre. Y Dios me había dicho que me iba a sanar ese tumor. Dios me había revelado que me iba a sanar a mí. Y yo recuerdo que me llamaron por mi nombre. Dijeron Wilson Noel. Y cuando llegó el momento que me llevaron a ese quirófano, yo recuerdo que estaban preparando todo. Y yo recuerdo que tenían ya aproximadamente 20-25 minutos. Y yo decía, si usted quiere me pueden dejar para después. Y me decían los doctores, no, a ti te vamos a operar ya porque ya tú tienes mucho tiempo aquí. Y acontece esto, que yo recuerdo que a mí me pusieron una anestesia en el cuerpo. Y cuando me pusieron esa anestesia en el cuerpo, yo recuerdo que yo me dormí. Y ahí mismo los médicos me rajaron. Y cuando ellos me rajaron no me encontraron nada porque el tumor que había el Señor lo desbarató. Los médicos decían, pero vea que no era un tumor que este joven tenía. ¿Qué fue lo que pasó aquí? No le vemos ningún tumor. Porque lo que había el Señor lo desbarató. Los médicos me sanó. Quizás estás por situaciones difíciles, quizás estás enfermo, quizás tú tienes un cáncer, quizás tú piensas que tú vas a morir. Cuando la ciencia dice que ya no se puede, entonces dice Dios, ahora soy yo el que va a comenzar en ti. Los médicos no me encontraron nada, habían empezado a las 8 de la mañana y a las 10 terminaron conmigo. Me habían dado 2 días para yo despertar. Y yo recuerdo que ya yo estaba despierto en 2 horas, como a las 2:15. Lo primero que yo pregunté fue la hora. Y había una sierva que estaba sentada en el intensivo. Y yo le pregunto la hora y le digo, ¿qué hora es, sierva? Me dice, ya son las 12:20 aproximadamente. Y me dice ella, ¿tú eres cristiano? Digo yo, sí, para la gloria y honra del Señor. Y me dice, ¿cómo tú puedes hablar? Y digo yo, lo que pasa es que el Señor hizo un milagro. En 2 horas ya yo había despertado para la gloria y honra del Señor. Eso solamente lo puede hacer Dios, porque cuando opera una persona en la cabeza no puede hablar, a veces queda inválido o a veces queda loco. Y entonces eso pasó. En 2 horas y pico ya yo había despertado.
Y la doctora salió cogiendo desde lejos, me vio y dijo, Wilson, ¿estás bien? Me preguntó mi nombre, me estaba haciendo alguna pregunta. Y yo le dije, todo está bien para la gloria y honra del Señor. Aquí estamos de pie, porque cuando la ciencia dice que ya no se puede, Dios te dice, ahora soy yo el que va a comenzar en ti. Y pasa esto, la doctora me quería preparar de alta ya, porque ella quedó sorprendida. Y después me dije yo, doctora, dejémoslo hasta el otro día. Y acontece esto, me sacaron del intensivo, me llevaron para mi sala. Y cuando yo estaba en mi sala, la doctora me jaló aparte y me dijo, Wilson, verdaderamente que Dios está contigo. Dios hizo un milagro en ti. Predica su palabra, testifica porque tu milagro que Dios hizo contigo. Y yo recuerdo que yo tenía que buscar 140,000 pesos para pagar el hospital. Yo no tenía ni un peso, porque todo yo lo había gastado, todo en pastillas, de aquí para allá, y no me quedaba ni... Y el director le dijo a mi mamá, ¿y cómo ustedes van a pagar ese hospital? Y yo recuerdo que mi mamá le dijo, pónganos a pagar una cifra. Y entonces el director dijo, señora, le voy a poner que ustedes no deben ni un peso. En el sistema pusieron, nuestra cuenta estaba anulada. Eso solamente lo puede hacer Dios. 140,000 pesos que todavía yo estuviera pagando esa deuda. La deuda, para la gloria y honra del Señor, estamos aquí predicando. Hay personas que esperaban mi muerte, hoy en día me están viendo, están diciendo verdaderamente que Dios está contigo. Dios hace milagros. Los que esperan tu muerte, los que dicen que tú no vas a seguir con vida, Dios te da vida, Dios lo hace. Y aquí estamos predicando para la gloria y honra del Señor. Los que decían que yo me iba a morir, hoy en día tienen que escuchar este testimonio. Y a través de este testimonio, Dios está haciendo cosas extraordinarias. Está sanando personas y personas que están recibiendo su milagro. Espero que esta palabra te sea de mucha bendición y que tú lo compartas. Dios te bendiga.